Bien, empecemos. Bien, vamos a empezar. Por favor, solamente me ratifican si están visualizando la presentación. Sí, profe, sí. Correcto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Habíamos indicado de que hoy vamos a generar un archivo multimedia, entonces lo que utilizamos es el PowerPoint. Y el PowerPoint una aplicación que se basa en la generación de diapositivas. Una diapositiva es justamente este cuadrito que se encuentra alineado a la parte izquierda. Sobre una diapositiva usted puede colocar el material que va a utilizar para la exposición o para transmitir cualquier tipo de información a través de la utilización de texto, de imágenes, de videos, de gráficos, con la característica de que cada uno de estos elementos usted le puede dar una transición, le puede dar una animación de forma tal de que usted eh, llame o genere una presentación que llame la atención, que le permita transmitir de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más amigable, una información que usted va a compartir con el resto de personas. ¿De qué depende de que sea animada, de que sea atractiva, de que sea que le que despierte interés, que despierte una emoción en las otras personas? Depende más del criterio que usted lo establezca, de la forma como usted lo quiera presentar. Aquí lo que se les va a dar es las características que tiene esta herramienta para implementar esos efectos, la forma como se los puede utilizar, cómo se los puede organizar, eh, pero ya de la forma como usted desea transmitirlos ya depende de usted. ¿Sí? Eh, Normalmente aquí al menos conforme vayamos avanzando en los elementos que forman parte de una presentación, se le va a dar ciertos lineamientos que son sugerencias para que usted los tenga presentes cuando elabore este tipo de documento, ¿no? Bien, entonces primero partamos que la unidad básica, si cabe el término, con las cuales nosotros elaboramos una presentación son las conocidas diapositivas, ¿sí? Una diapositiva es justamente este recuadro que usted le encuentra aquí, sobre el cual nosotros vamos a ir colocando los diferentes elementos que forman parte del archivo, ¿sí? Ahora, una presentación tiene más de una diapositiva. Entonces, ¿cómo yo voy incrementando? Es simplemente ubicándome en la parte izquierda y dándole sobre esa diapositiva que usted le ve marcada en rojo, el botón derecho, ¿sí? Y ahí dice, hay una opción que le dice nueva diapositiva, ¿sí? Entonces en este momento, por ejemplo, yo estoy generando una nueva diapositiva, entonces tendría dos, ¿no es cierto? Y cada una de estas me da los espacios suficientes o el área sobre el cual yo voy a colocar el material que le digo es parte de la diapositiva. Entonces, de entrada aquí viene una, dos secciones que ya vienen predefinidas o preestablecidas sobre las cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Normalmente cuando yo genero una presentación tengo que definir secciones. Es decir, una sección donde yo voy a colocar solo encabezados o solo los títulos de las diferentes diapositivas, que sería esta sección que en este momento le está el mensaje de haga clic para agregar un título. Entonces, si usted observa aquí, este documento tiene, si ve, dos secciones totalmente independientes. Ese es el que viene por defecto. Yo puedo hacer uso de ese formato para aceptar dicha disposición, es decir, todas las diapositivas van a tener esta organización, una sección en la parte superior donde yo voy a agregar los títulos, ¿cierto? Y de esa manera yo agrego, por ejemplo, agrego una nueva
una nueva diapositiva, me va a aparecer esa sección, esas dos secciones, ¿sí? Entonces, si observa, ve, me aparece nuevamente una nueva sección. Es decir, aquí todas las diapositivas deben tener un estándar, es decir, un área común para que la persona que recepte esa información sepa que al inicio va a estar el nombre del título del tema que está tratando. ¿Ya? Entonces, aquí cuando hablamos de secciones, estas secciones vienen por defecto predefinidas. Pero yo reitero lo que le dije al inicio, yo puedo o no hacer uso de esas secciones. Simplemente yo no deseo hacer uso de esas secciones porque yo mismo quiero establecerme mi propio formato. Es decir, yo digo, bueno, aquí este no me interesa, le voy a dejar libre, este tampoco me interesa, ¿sí? Y le borro. Simplemente lo que hago es seleccionar el objeto y irme a la tecla suprimir y borrar, y se borra. Entonces yo tengo en este momento, por ejemplo, dos días positivas sin formato, porque yo me puedo establecer. Y hay una que sí tiene este formato. ¿Ya? Entonces, si no tiene un formato, usted lo primero que tiene que hacer es definir exactamente esas secciones. Puede o no marcarlas, ¿no? Por ejemplo, una sección que yo podría definir, en este caso, es, por ejemplo, aquí yo me voy a insertar áreas, ¿no? Entonces, para insertar espacios que me permitan clarificar lo que voy a hacer, podría irme a esta opción de insertar y formas. Entonces, en insertar formas, yo puedo seleccionar una de estas, que son figuras o formas que me permiten representar cada una de esas secciones. Entonces yo podría definir, por ejemplo, esta sección para encabezados. Yo podría utilizar otra sección para definir, qué sé yo, gráficos, ¿sí? Otra sección para definir ayudas, ¿sí? Entonces me defino otra sección. Entonces esto es o sea, de entrada yo tengo que definirme cómo voy a estructurar la información que voy a desplegar en todas las diapositivas. Entonces, estas secciones que yo me estoy definiendo en este momento es mi criterio. Entonces, yo digo, en esta sección de acá arriba voy a colocar solo títulos, el nombre de la presentación, el año, el tema, los subtemas que voy a tratar. En la sección de acá voy a colocar solo imágenes que van a hacer referencia al texto que yo voy a desplegar todo en esta sección. Entonces yo me estoy definiendo en este momento esas secciones. Entonces, pero todas las diapositivas que voy a generar van a tener esa característica de tal forma que eso va a facilitar el proceso de transmisión de la información de usted hacia las personas que asistan a esa charla, a esa conferencia. ¿Sí? Entonces, ese es el primer criterio que nosotros debemos tener cuando implementamos o creamos este tipo de archivos. ¿Estamos claros? Sí. Sí, estamos entendiendo, profe. Ya, entonces mire que aquí me he definido tenga presente esto, ¿no? De que yo voy a definir un título en la parte superior, en la sección de arriba. Voy a colocar una imagen en la parte izquierda y el texto o tabla o la información que voy a desplegar en la parte derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el estándar que yo voy a definir para crear mis diapositivas, que es básicamente este, ¿sí ve? Aquí yo tengo dos secciones, entonces, pero yo digo, y voy a generar una que tenga tres, ¿ya? Pero yo me establezco, ¿ya? Entonces, voy a hacer uso de eso, de este criterio de aquí, ¿ya? Entonces, ya con esa consideración, entonces sé que voy a colocar imágenes y títulos. Entonces voy a colocar un título. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que voy a colocar? Entonces me voy a la parte aquí para ir incorporando los elementos que forman parte de la diapositiva. Tengo que irme a la opción de insertar. En la parte de insertar, usted dice, puedo insertar una tabla, puedo insertar una imagen, puedo insertar iconos,
puedo insertar un Smart Art, puedo insertar un gráfico, es decir, todos los elementos con los cuales nosotros hemos creado documentos en Word. De igual manera aquí se utiliza para ir incorporando cada uno de esos elementos. Entonces en este momento voy a insertar simplemente un texto, entonces eh, voy a colocar esa parte. Entonces voy a hacer uso de la sección de forma. Entonces vengo acá Inicio. y me voy a la parte de insertar. Y aquí usted observa de que encuentro una figura que dice cuadro de texto. Entonces ese es el que yo voy a utilizar por ahora. Vengo acá y me ubico. Entonces aquí lo que voy a colocar es elaboración de diapositiva. Elaboración de presentación va a colocar como título. Elaboración de una presentación. Usted va a colocar el título, ¿no? De una presentación. Dispositivas. Entonces aquí yo puedo seleccionar el tipo de letra, tamaño, ¿sí? Entonces para ello nuevamente me voy a la opción donde dice inicio y fuente. Entonces aquí digo, en vez de Calibri le voy a colocar uno que sea, por ejemplo, esta, Arial tipo Volt. El tamaño le voy a aumentar, le voy a decir que sea de 40, por mencionar algo, ¿no? ¿Sí? También le voy a colocar, ¿sí? En la parte de inicio, aquí le voy a colocar que sean negrillas y que tenga este efecto de, de fondo, ¿no? Entonces, cuando voy a formato de forma, encuentro estas características, ¿sí ve? Entonces yo puedo ir colocando ciertos detalles sobre las mismas, ¿sí? Puedo ir cambiando de color, en fin, o puedo ir subrayar el título, lo que usted considere, ¿ya? Ahora bien, yo podría definir sobre cada una de las diapositivas un fondo, ¿sí? Es decir, no le voy a colocar con el fondo blanco, sino que voy a insertar una característica de fondo especial. Entonces vengo acá y le digo insertar. No, me ubico sobre la diapositiva y doy botón derecho. Y, y aquí viene de diseño, ¿no? Aquí puedo hablar de diseño, puedo establecer formato de fondo, si que es lo que voy a utilizar este momento. Entonces vengo acá y me dice qué formato deseas de utilizar. Entonces yo le puedo decir que sea de relleno degradado, por ejemplo, ¿sí ve? O puedo utilizar un relleno con imagen o textura, ¿sí? O puedo utilizar un relleno de trama, ¿sí? Y aquí puede seleccionar diferentes tramas, ¿sí? Entonces aquí simplemente es un poco lo que usted desee colocar. Usted puede colocar un fondo de imagen eh, por cada una de las diapositivas que utilice o puede utilizar una común para todas, ¿sí? Entonces yo como estamos en esto, voy a utilizar o voy a intentar utilizar una diapositiva, un fondo por cada diapositiva. Entonces yo voy a utilizar un fondo degradado, ¿sí? Y puedo establecer aquí los colores inclusive, ¿sí? Para que lo pueda trabajar. Bien. A la segunda, por ejemplo, aquí igual voy a eliminar esta parte de secciones porque yo tengo mi propio formato. Entonces voy a quitarle. ¿Sí? Y me voy a ir a la parte de diseño. Y en la parte de diseño usted va a ver de que existen diferentes diseños que también ya se encuentran preestablecidos. Es decir, yo puedo establecer un fondo o puedo establecer un diseño sobre cada una de las diapositivas. En el caso de que yo quiera hacer uso de una diapositiva que esté predefinida, entonces simplemente tendría que hacer uso de esta opción, que es diseño. Y en la parte de diseño yo puedo utilizar estas que ya eh,
Simplemente es cuestión de darles un clic para utilizarlas. Entonces, usted va navegando sobre cada una de ellas y va viendo qué aspecto tiene y simplemente lo que hace es señalarlas para utilizarlas. Entonces viene acá y va seleccionando, ¿no? Entonces ve si le gusta, no le gusta, en fin. Entonces digamos que yo voy a seleccionar esta, ¿ya? Entonces, ¿sí ve? Entonces en este caso, por ejemplo, lo que he hecho es establecer diapositivas, ¿sí ven? Eh, Tienen un fondo idéntico, ¿sí? Eh, a esta, como le había indicado, yo puedo utilizarla para todas. O puedo establecer un formato de fondo, que es el que se encuentra acá. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí, cuando hablo de las diapositivas, nosotros podemos o no establecer un diseño sobre cada una de las diapositivas o establecer un fondo, o puede combinar las dos, ¿no? Entonces voy a utilizar, en mi caso, voy a utilizar esta de acá. ¿De acuerdo? Bien. Estamos en feedback. Y sobre cada una de estas, de acuerdo a lo que había establecido, voy a definir la sección que había indicado, ¿ya? Entonces, voy a colocar un fondo. Listo, ya. Entonces vamos a esta parte. Entonces, he colocado un título, ¿no es cierto? Ya tengo un fondo sobre la diapositiva y tengo una sección que voy a utilizarla, ¿no es cierto? Bien, entonces un título para la segunda, ¿cuál sería? Yo voy a colocar uso de gráficos, por ejemplo. Entonces aquí yo para insertar un título también podría utilizar el formato del WordArt, ¿sí? En principio, en el anterior título utilicé la que me permite establecer en fuente, pero ahora voy a utilizar una que está definida dentro del WordArt. Entonces vengo acá, simplemente lo que hago es seleccionar, ir a la opción del WordArt, dar un clic, seleccionar el tipo de letra y simplemente escribir. ¿Esto dónde iría? A la parte de arriba que he definido que es el encabezado, ¿no? Entonces aquí lo que voy a colocar, en la primera había colocado elaboración de una presentación. Aquí voy a colocar como título uso de gráficos, por ejemplo. Uso de gráficos. ¿Ya? Eh, entonces aquí tengo un segundo título. Gráficos. Y luego en la tercera lo que voy a utilizar es en la parte de insertar existe, igual voy a utilizar otro Word, pero de diferente manera, ¿ya? Entonces aquí sería uso de tablas, ¿ya? Estos son todos los títulos, ¿no? Que voy a utilizar en mis tres diapositivas, ¿sí ven? Entonces, lo que he estado haciendo ahorita es que en la primera, o sea, siempre voy a tener al inicio, en el encabezado, el nombre del título de la diapositiva. Entonces aquí lo que he utilizado es elaboración de una presentación. En la segunda estoy utilizando una que dice uso de gráficos y en la tercera estoy indicando uso de tablas. Esos son los tres títulos que están ubicados justamente en la sección superior. Luego habíamos indicado de que vamos a colocar una imagen, ¿sí? En una imagen al lado izquierdo y el texto en la parte derecha. Entonces voy a incorporar un gráfico. Entonces en este caso voy a insertar, por ejemplo, aquí dice imágenes. Existen diferentes formas mediante las cuales yo puedo insertar un gráfico, o una imagen, perdón. Entonces voy a hacer uso de la alternativa de imágenes en línea.
Entonces voy, selecciono esa opción y aquí me dice la imagen que deseo buscar. Entonces pongámosle que voy a buscar libro. Ya, y veamos qué aparece. Ya. Entonces aquí me aparecen algunos, voy a insertar uno simplemente. Ah, aquí utilizo el gráfico. Ya, cuando utilizo el gráfico, ustedes pueden ver de que se me habilita esta parte de formato de imagen y asociado a eso se encuentra estilos de imagen. ¿Sí? Puedo colocar efectos artísticos o puedo establecer colores. ¿Sí? En el caso de efectos artísticos, si usted observa, puedo darle cada una de estas variaciones. Simplemente es cuestión de seleccionar y usted va a ver que cambia la forma. Adicional a eso, yo me puedo ir a la alternativa de estilos y aquí indicarle alguna característica de diseño de la imagen que he capturado. Entonces, en mi caso voy a utilizar esta. Entonces, mire que sobre esta he colocado dos características. Uno que es el efecto artístico y otro que es el estilo de la imagen, que es aquí la que me permite realizar un efecto de un recuadro, de un fondo, de una sombra. Y estas características están todas delineadas sobre esta opción, sobre esta alternativa. ¿De acuerdo? Ya. En el segundo, por ejemplo, cuando dice uso de gráficos, aquí lo que voy a insertar es una imagen de una tabla. Entonces voy acá a insertar y voy a colocar una tabla, ¿sí? O podría utilizar un Smart Art, por ejemplo, también. Voy a insertar una tabla nada más. ¿Ya? Voy a insertar una tabla y digo que tiene esto, ¿no? Entonces vengo acá y le ajusto al tamaño que yo necesito. ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar más características y tendría la información que voy a registrar, ¿no? Aquí coloco un campo uno, por ejemplo. Acá coloco un campo 2 y acá coloco un campo 3. ¿De acuerdo? Y aquí voy colocando información, ¿no? Tendría un dato 1, por ejemplo. Aquí tendría un dato eh, 2, 2, por ejemplo. Aquí un dato 3, un dato 3, ¿ya? Y aquí sigo llenando información, ¿no? Entonces coloco dato, colocaría dato 2, 3 y así sucesivamente. Bien. Entonces, de acuerdo a la estructura que yo definí en el primer gráfico, en la primera diapositiva tengo un título y un gráfico en la parte izquierda. En la segunda igual, tengo la característica de un título y una imagen al lado izquierdo. Y la tercera, por ejemplo, dice uso de tablas. Aquí voy a insertar la, ya he insertado una imagen, ya he insertado una forma. Bueno, la forma ya la van a insertar. Un icono puedo insertar. Voy a utilizar un Smart Art, ¿sí? Entonces aquí utilizaría una de estas. Veamos una. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a aceptar. Démosle acá. Entonces aquí le voy a colocar paso 1. Acá podría colocarle.
paso 2 y aquí le voy a colocar paso 3. ¿Ya? Aparte de eso, yo podría colocar o insertar, por ejemplo, una parte de iconos, por ejemplo, o modelos 3D. Veamos qué son los modelos. A ver, insertar, veamos los iconos. Entonces, insertemos un icono. ¿Qué es un icono? Es una imagen pequeña que representa algún evento, una acción que yo voy a realizar. Voy a insertar este. Insertar. Entonces es la asociado al Jackie. ¿Ya? Entonces de esa manera yo voy insertando imágenes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que he hecho ya es crear las imágenes, ¿no es cierto? Entonces aquí, en cada uno de los lados, ¿sí ve? Un poco aquí la intención es que yo estoy definiendo un estándar que estoy aplicando a todas, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones que se debería utilizar porque usted ya tiene predefinida cada una de las secciones y para qué los va a emplear y qué efectos luego podría ir colocando en cada una de ellas, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, hemos realizado esto. O lo que habría que indicar aquí es que yo también puedo realizar eh, generación o insertar imágenes. A ver si Andrés, ¿alguna pregunta? Profe, buenas noches. Simplemente yo quiero avisar nomás. Yo en este momento yo voy a salir, estoy de una emergencia, entonces yo tengo que volar hasta hospital. Ya, Entonces estoy sacando permiso para entrar el siguiente semana que viene, que estoy ahorita súper emergencia, profe. ya no, más bien, espero que no sea nada grave y vaya tranquilo. Eso, Esta sería la última clase porque Profe, la próxima tenemos evaluación, que sería el 17, ya, creo. profe, ya entonces yo lo voy a revisar mañana mismo todo eso. profe, ¿me puede, al 2 me puede dejar ver la imagen? A ver, no le escuché, ¿me podría por favor repetir? En la unidad, el imán en 2, digo, me puede dejar ver, digo. ¿Cuál me dice? La diapositiva 2, Ah, la Sí, diapositiva 2, ya. Esta. sí. Gracias, profe. Ok. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, diga. Profe, ¿cómo se elimina donde dice haga clic para agregar un título, eso, cuadritos, dos que se salen por ahí? Simplemente, bueno, aquí voy a insertar una nueva diapositiva. Ya. Esta dice usted, ¿no? Sí, es eso. Simplemente lo que hago es ubicarme en el recuadro, le da un Ya, clic y se ya, marca todo. Y simplemente va y ya. pone suprimir y se borra. Entonces Ah, va al recuadro, marca y pone suprimir. Y ya ya, está. gracias, profe. Solo eso nomás. Ok. Bien, vamos a esta parte de acá, ¿no? Estaba por insertarles por insertarle una, vamos a insertarle un gráfico. Entonces vemos acá y donde dice gráficos, vamos a hacerle esto. ¿Ya?
Vamos a insertar uno, vamos a seleccionar un circular. Este, por ejemplo. Vengo acá e inserto, ¿ya? Le voy a colocar. Bien. Recuerde que nosotros habíamos visto la parte de gráficos que pueden ser con relleno, sin relleno. Aquí me apareció el formato del gráfico que yo le puedo dar al mismo, ¿no? Aparte de eso, usted tiene en la parte superior, en la parte de diseño, los diferentes esquemas que yo podría utilizar sobre el mismo. Entonces simplemente lo que hace es seleccionar cada uno de esos y lo va ubicando. Adicional a eso, en las opciones del gráfico usted puede ir colocando o seleccionando estas alternativas que tengo. ¿Sí? Entonces tiene opciones de gráfico y opciones del texto. Entonces simplemente usted va seleccionando y utilizando cada uno de estos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de sin relleno, por ejemplo, simplemente habilito y ya está. O relleno sólido. En este caso es lo que conviene, ¿ya? Entonces, simplemente cierro y ya tendría la opción. Bien. Ahora aquí vamos a colocar un pequeño texto, ¿no? ¿Cómo inserto un texto? Me voy a esta alternativa de insertar dentro de lo que es formas. Hay la opción de cuadro de texto y dice procedimiento, definición de voy a colocar definición de secciones de una en la elaboración, bueno, en la elaboración de una presentación. Aquí le voy a ajustar. El momento en que yo le ajuste, ya el texto se va a ir a las diferentes líneas, ¿sí ve? Entonces, definición de sección en la elaboración de una presentación multimedia. ¿Ya? Entonces, a este que es un texto, yo le voy a ir colocando el tamaño de letra o el tipo de letra. Entonces, aquí usted puede combinar algunos tipos de letra. Puede definir el color de las mismas. De 28. Puede hacer uso de esta para agrandar el tamaño, ¿sí? Puede centrar. Puedo darle un color. Puedo hacerle más grande, más pequeño. Este. Bien. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, la primera diapositiva elaborada, ¿no? Con tres elementos, dos textos y un gráfico. En la segunda tenemos una tabla y un gráfico, ¿sí? En la tercera tenemos un flujo de procesos. Aquí deberíamos definir un texto, ¿no? Por ejemplo, veamos qué alternativa tendríamos para insertar otra. Em, Vamos a colocar otro texto. Entonces, voy a utilizar esto y voy a decir
flujo de un proceso detallado en pasos. Bien. Igual, voy y defino el tipo de letra, defino el tamaño que va a tener la letra. Y lo que puedo hacer es ajustar el texto que tengo. Simplemente me ubico y le voy el área sobre la cual está definida, le voy achicando y lo tengo. ¿Ya? Cuando voy a formato de forma también podría darle un cierto contorno. ¿Sí? Podría establecer alguna, digámosle ese contorno. ¿Ya? Listo. Entonces, de esa manera, digamos que he elaborado la diapositiva. Lo que he hecho es uso de las diferentes alternativas de insertar. Por ejemplo, he insertado una imagen, he insertado una tabla, he insertado una forma, un icono, un SmartArt, un gráfico. He usado el tipo de letra que es del WordArt. ¿Sí? Podría, si estoy utilizando o describiendo fórmulas, podría utilizar los símbolos. ¿Ya? En la parte de diseño he utilizado una de forma degradada o un formato que se encuentra preestablecido. ¿Sí? Puedo establecer el tamaño de la diapositiva, sí. Entonces puedo ajustarme dependiendo de si voy a utilizarla para un dispositivo móvil o para un computador tradicional. ¿Sí? Eh, en fin. Entonces, en este primer caso lo que he hecho es, aquí voy a colocar un texto nada más que con el cual cierro la presentación. Entonces, nuevamente me iría a esta parte de insertar y pondría un texto. Y voy a colocar aquí que diga gracias. Le voy a dar con giro. Ya, voy a colocar perfiles. Texto alternativo en el caso que desee colocarlo, yo no lo voy a hacer. Formato del fondo. Ya. Y lo que voy a aumentar el tamaño de la letra nada más. Aumentar. Voy a aumentar. Listo. Hemos hecho una presentación bastante sencilla, utilizando los elementos sobre los cuales la herramienta me permite realizar diferentes o combinar diferentes acciones sobre un determinado elemento que utilizo dentro de la diapositiva. Ahora viene la característica de que toca realizar un proceso de transición, es decir, la transición que está dado en la cuarta opción de menú, en la parte superior derecha, dice transiciones. Y vamos a hacer uso de estas dos, transiciones y animaciones. Ya, entonces, en el caso de las transiciones, cuando yo voy a cambiar de lámina, es decir, voy de la lámina 1 a la lámina 2, luego iré de la 2 a la 3 y luego de la 3 a la 4, voy a colocar un efecto para que tenga, o genere un impacto visual.
¿cuáles son esos efectos? Los que usted puede encontrar en la parte superior derecha, superior. Entonces aquí están todos los efectos que usted podría utilizar sobre esta, ¿no? Entonces, digamos que quiero utilizar el de cortinas, ¿sí? Entonces, el momento en que haga la transición o aparezca en este momento la diapositiva va a tener ese efecto. Podría utilizar otra que es la de caer, por ejemplo, ¿sí? Y veo el efecto, ¿no? Yo puedo utilizar el mismo efecto sobre todas las diapositivas, entonces, pero en este caso podría yo, por cuestión de ejemplo, tratar de aplicar diferentes efectos sobre cada una de las diapositivas. Entonces acá voy, simplemente voy y selecciono nada más. ¿Bien? Y le aplico. Entonces vengo acá y voy a aplicar otra. Bien, entonces, ahora si usted quiere ya ver cuál fue el efecto final de cada una de las transiciones que se ha aplicado a cada una de las diapositivas, tendría que ya previsualizar la presentación que está generando. Entonces vengo acá a la parte superior y hago, me voy al icono que dice presentación desde el inicio, o si deseo hacer ese mismo efecto, digito F5, ¿no? Entonces vengo acá y doy un clic. Y ese tendría el efecto que aplicaría. Entonces hago un clic y veo que me van desplegando cada una de las diapositivas. Y de esa manera finaliza. Bien, entonces esos son los efectos que yo podría aplicar sobre cada una de las mismas. Esto respecto de transiciones. Ahora la otra es que yo puedo aplicar animaciones sobre cada uno de los elementos que forman parte de la diapositiva. Entonces, si usted observa, una cosa es una transición que se aplica a las diapositivas, y animación, en cambio, es movimientos o efectos a cada uno de los elementos que forman parte de cada diapositiva. Entonces, para ello es necesario hacer uso de una barra que permita visualizar los efectos de la secuencia en la cual van a ir apareciendo cada uno de los elementos de la diapositiva. Entonces, en este caso voy a utilizar el panel de animación, ¿sí ven? Entonces me ubico sobre una forma o sobre un componente de la diapositiva y me aparece formato de imagen. Y dentro de esa hay una que dice panel de animación. El momento en que yo digite eso, me va a aparecer un panel que en este momento se encuentra vacío. Pero el momento en que yo haga el efecto sobre sobre un elemento, ya me va a aparecer dicho elemento en ese panel. Entonces el panel lo que me va a indicar son la secuencia en la que van a ir apareciendo o los efectos que he colocado sobre cada uno de los elementos que forman parte de una diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces en este momento, por ejemplo, voy a colocar, primero que deseo que me aparezca elaboración de una presentación, que es el título. Entonces a esa le voy a aplicar un efecto, una animación, perdón. Entonces, ¿qué animación puede ser? El hecho de que se deslice hacia arriba. Ya, lo voy a colocar esta, ¿sí? Le he colocado una animación y usted ve que aparece aquí en el orden en el que está apareciendo, me aparece un número 1, quiere decir que este es el primer efecto que va a aparecer al momento en que yo haga la presentación. Asociado a la animación se encuentra opciones de efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de opciones? Dice desde abajo, por ejemplo, que es lo que estaba apareciendo en este momento, pero yo digo no, que me aparezca no desde abajo, sino desde arriba. Entonces cambio y el efecto va a cambiar.
Entonces luego quiero que me aparezca el gráfico. Entonces vengo acá y que se haga un efecto de barrido. ¿Ya? ¿Qué opciones de defecto tengo? Le digo que sea igual desde arriba, no desde abajo. ¿Sí? Entonces usted va a ver que aquí, conforme voy colocando efectos a los elementos, me va apareciendo la secuencia en la que se va a realizar. ¿Puedo hacer más de un efecto sobre un mismo elemento? Sí, sí lo puede hacer. Entonces, hagámosle el tercer efecto sobre este. Y digamos que vamos a hacer vamos a hacer que, digamos que sea, que se desplace hacia afuera. Veamos qué efecto tiene. Pero que se desplace, digamos que desde la izquierda. No, más bien desde la derecha. Bien, ya. Y sobre este mismo podría colocar un segundo efecto, ¿no? Digamos que lo que haga es dividirse. Bien. Entonces he aplicado dos efectos sobre la misma figura, ¿no? Entonces, igual sobre esta, por ejemplo, podría ser eh, otro efecto. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a realizar lo mismo, ¿no? Vamos a colocar aquí, ya desde esta parte, ya. La cam, vamos a hacer un poquito más de efectos. Se divida, ya. Pero que se divida hacia la parte de afuera. Vamos a colocar un efecto de animación que me permita girar. Vamos sobre el tercero, de igual manera. Voy a colocar un efecto que me permita. Bueno, como le digo, usted ya depende de lo que necesite o quiera representar para escoger cada uno de estos efectos. Yo en este momento un poco le estoy cogiendo al azar para tratar de visualizar los diferentes efectos nada más. ¿Sí? En cambio, voy a utilizar un barrido. Pero el barrido le voy a hacer desde la parte de arriba. ¿Ya? Ahí al icono le voy a colocar un efecto de que gire, tambalee. A este le voy a agregar otra que me permita. Entonces, como usted puede ver, entonces sobre el gráfico 6 existen dos efectos. ¿Ya? Y finalmente me voy a la última, que es la que dice gracias. Entonces aquí le voy a colocar un efecto o una animación que me permita
vamos a agregar una animación que sea de rebote. Listo. Entonces, hemos hecho ya todos, hemos analizado los efectos y las transiciones sobre cada uno de los elementos que forman parte de la presentación. Entonces, veamos o previsualicemos qué obtuvimos al final. Entonces, vengo acá y nuevamente me voy a la parte de presentación. Digito F5 o el icono que está en esta parte superior izquierda. Entonces, veamos qué pasó. ¿Sí? Entonces aquí siempre está asociado un efecto, ¿no? Con el mouse, con un clic. ¿Ya? Bien, entonces Una ese, pregunta. claro, diga. Solo ese mismo va a dejar el deber. Sí, ese es el deber. Pero toca poner más diseño para poder hacer más. Puede hacerlo, o sea, al menos debería tener unas 3 diapositivas y hacer ciertos efectos. Ese es el trabajo. Pero si usted desea incorporar más elementos, lo puede hacer, ¿sí? Ya, ya. Lo relevante aquí es que usted utilice las funcionalidades que tiene esta herramienta para crear justamente lo que estamos haciendo en este momento. Ya, profe. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, la tarea es colocar solamente elementos. ¿Perdón? No lo escuché, por favor, ¿me puede repetir? Él, él decía que si la tarea era solamente colocar elementos o aparte de eso algo más. Es lo que estamos haciendo en este momento, es crear diapositivas, colocar elementos en cada una de esas diapositivas, colocar transiciones y colocar eh, lo que son animaciones. Es decir, esas 4 elementos con los cuales se crean las presentaciones deben estar dentro de del archivo que usted tiene que generar. Oye, muchas gracias, profe. Ahora bien, hemos hecho ya la presentación, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a grabar esta presentación. Entonces, lo que Buenas tengo que... noches, Luis. Repite, por favor, crear diapositiva y colocar cada elemento ahí. Ya, debe Me quedé. crear, ya, crear una presentación que tenga al menos 3 diapositivas. En cada diapositiva debe haber eh, un gráfico, debe haber una tabla, debe haber un texto y debe realizar una transición entre las diapositivas. También debe realizar animaciones sobre los elementos que formen parte de las diapositivas. Eso es lo que tiene que entregar, nada más. Ya, gracias, Luis. Ya, gracias. Bien, ahora verá, para guardar esto, ¿cuál es el formato que se utiliza? ¿Ven? Más bien dicho, el formato que tiene este archivo es la extensión PPTX, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a grabar. Vengo a la opción de archivo y pongo guardar como. Entonces, yo le voy a guardar dentro de la opción de descargas. Voy a examinar.
Y me voy a descargas y se va a grabar como presentación 1.pptx, que es el formato de los documentos de PowerPoint. Entonces le guardo, ¿verdad? De esa manera he guardado sobre este formato, pero hay una característica Perdón, profesor. A la compañera María si le pueden desactivar el micrófono porque no se escucha. vamos a silenciarle, ¿ya? Gracias, profe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Silenciar. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer este momento es, una vez que hemos guardado bajo el formato que viene por defecto, que es PPTX, pero también eh, puedo guardar el archivo con un formato MP4, es decir, le puedo guardar esto como si fuera un video, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Sí? Entonces, en vez de guardarle como .pptx, le voy a guardar como MP4, es decir, lo que yo generé, una presentación con estos efectos, con estas animaciones, lo puedo generar como video y mando el video. Entonces, ¿cómo hago eso? Es simplemente bajo esta alternativa. Entonces, voy a la opción de archivo. Le dice guardar como. Voy a seleccionar nuevamente en mi caso, mire que ahorita ya está grabado presentación.pptx, ¿no es cierto? Pero ahora me voy a la opción de tipo, al momento de guardar como, y le selecciono como MP4, video MP4. Entonces, nuevamente, ¿no? Voy donde dice tipo y veo los diferentes formatos sobre los cuales yo puedo grabar el archivo. Y una de esas alternativas es video MP, MP4. Entonces le doy aquí grabar. ¿Sí ve? Entonces le voy a grabar como video. ¿Sí? Y le pongo guardar. Ya, tranquila. ¿Ya? Entonces en este momento se empieza a guardar como formato con las animaciones que están preestablecidas. Ya, entonces esperemos un momento mientras se hace ese proceso de conversión y debería irme nuevamente a la opción de descargas. Aquí tengo, si ve, aquí tengo el archivo, estos dos no. Tengo presentación MP4 y en formato MP4 y tengo presentación como formato PPTX. Tengo dos archivos, el uno como formato, repito, de video y el otro como de PowerPoint. Entonces veamos si le doy doble clic sobre presentación 1, ¿sí? Y me va a abrir como si fuera video. ¿Sí? Entonces aquí en este momento se empieza a reproducir haciendo uso del gráfico. Entonces es un video que tiene aproximadamente, ¿cuántos segundos? 16 segundos. Y me despliega la información que tengo o que generé con la presentación. Entonces mire que aquí tengo ya video, que es aquel que yo podría distribuirlo. Entonces de esa manera mire que genero o bajo esta alternativa he generado un archivo con PPT en formato de presentación, pero también he generado un video de la presentación que estoy realizando. Bien. Eh, entonces, dos formatos. No sé si tienen alguna pregunta.
Profe, ¿me puede repetir por cómo guardar en PowerPoint sobre en plataforma? Eso, no me comprendí.